Dicen que no podemos elegir a quién nos gusta. Y yo, Yolanda, tenía solo 18 años cuando lo vi por primera vez, al bajar del viejo autobús que paraba frente a la iglesia de nuestro pueblo. Vestía una sotana negra impecable y sus ojos no parecían los de un hombre de Dios, sino los de un ángel arrojado del cielo. Se llamaba Padre Alonso. Venía de Guadalajara, enviado a cuidar nuestra pequeña parroquia, y una sola mirada fue suficiente para que me diera un vuelco el corazón. Todos lo respetaban. Las damas se persignaban a su paso y los hombres se quitaban el sombrero. Pero yo lo miraba de otra manera. No era solo con mis ojos. Lo veía con mi piel, con mis sueños, con ese deseo silencioso de ser vista por alguien real, y él me veía. Pero antes de contarles cómo sucedió todo, por favor, denle me gusta y díganme desde dónde me escuchan. Es genial saber hacia dónde va mi historia. Todo empezó con una confesión. Una tarde calurosa, entré a la iglesia solo para escuchar su voz. Ese tono tranquilo y suave, como agua tibia fluyendo entre las piedras del río. Inventé pecados solo para tener algo que decir. Padre, mentí. Padre, deseé lo que no debía tener. Y él, sin que yo lo supiera, era el centro de todos esos pecados inventados. Con el paso de los meses, intercambiamos miradas como si construyéramos un puente invisible entre nosotros. Empecé a ayudar en la iglesia, limpiando el altar, arreglando las flores y puliendo los bancos hasta que me dolieron las rodillas, solo para estar cerca de él. Y Alonso, tan estricto al principio, cambió poco a poco. Me rozaba la mano al darme una vela, preguntándome si estaba bien, pero en sus ojos vi que realmente quería saber de mi corazón. Una noche, después del rosario, la lluvia caía con fuerza y nos pilló desprevenidos. Estábamos atrapados en la sacristía. Temblaba, pero no de frío. Me entregó su abrigo y al ponérmelo sobre los hombros, se quedó con las manos allí un rato más de lo debido. Yolanda, dijo, solo mi nombre, pero con una voz que no era la de un sacerdote. Y ahí, en ese instante, lo supe, el fuego, que ardía en mí, también ardía en él. Esa noche, rompimos todo lo que nos unía. Nos besamos como hombres que se ahogan y se encuentran en el mismo aliento, y nos amamos. Con miedo, con culpa, pero con una pasión que nunca he vuelto a sentir. Un mes después, mientras lavaba la ropa en el fregadero, sentí que el mundo me daba vueltas. Sentí náuseas y vomité. Lo supe al instante. Una vida crecía en mi interior. Un hijo. El hijo de un hombre que vestía de negro, pero cuya alma estaba atrapada entre el cielo y mi cama. Y lo peor de todo, él aún no lo sabía. Los días pasaban como susurros ocultos. Desperté cada vez más pálido, más cansado. Las náuseas me consumían, pero no era una enfermedad. Era la verdad que intentaba escapar. Necesitaba decírselo a Alonso. ¿Pero cómo? ¿Cómo se le dice a un sacerdote que va a ser padre? Lo intenté una tarde, después de misa. Entré en la sacristía con manos temblorosas, sosteniendo un escapulario que me había dado. Cuando me sonrió casi lloré. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Estoy embarazada. Pero solo pude decir, Padre, necesito confesarme. Irónico, ¿verdad? Me confesé. Pero no a él, sino a mí misma. Le confesé que tenía miedo, que no sabía si me amaba o si solo era un error, que no sabía si me protegería o haría como si nada, pero lo amaba. Y aún más, amaba a ese pequeño ser que latía dentro de mí. Un día, vi a Alonso hablando con el obispo que había venido de visita al pueblo. Estaba nervioso y sin querer oí lo suficiente como para que se me saliera el corazón del pecho. Decían que una chica del lugar estaba difundiendo que estaba embarazada de un sacerdote. Se me heló la sangre. No se lo había dicho a nadie. Entonces, alguien nos vio. Quizás esa noche, quizás antes. Corrí a casa, me encerré en mi habitación y lloré como si quisiera secarme por dentro. Esa misma noche él llegó. Llamó a la puerta suavemente, como pidiendo perdón antes de entrar. Yolanda, dime que no es verdad, suplicó, con los ojos más tristes que jamás había visto. Y yo lo miré a los ojos y le dije, sí, Alonso, estoy esperando un hijo tuyo. El silencio que siguió a mis palabras
Fue como un abismo entre nosotros. Alonso se sentó, pálido. Le temblaban las manos. Pidió agua, pero ni siquiera se llevó el vaso a los labios. Me tomó la mano, no para consolarme. Era él quien parecía necesitar apoyo para no desplomarse. No puede ser, susurró. No puede ser, pero lo era. Y él lo sabía. Lo vi en sus ojos. Esperaba un abrazo, un gesto de valentía, algo que dijera: lo dejo todo, vamos a criar a este niño juntos. Pero lo que oí fue: ¿estás seguro? ¡Ay, Dios! ¡Qué pregunta tan cruel para una mujer que ya sentía la vida latir en su vientre! Después de ese día, Alonso cambió. Siguió celebrando la misa, con su voz aún dulce, pero temblorosa. Ya no me miraba como antes. Pasó a mi lado como si fuera una sombra, y cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si nos clavaran espinas. En casa, mi madre empezó a sospechar. Me observaba con ojos penetrantes, contando mis pasos, las veces que salía y regresaba. Una mañana, mientras fregaba la cocina, me agarró del brazo y apretando los dientes me dijo: «Yolanda, ¿qué escondes en esa barriga?». No podía mentir. Las lágrimas precedieron a las palabras. Ella entendió, y fue como si algo dentro de ella se rompiera. Gritó: «¿De quién es?». Y aún sin respuesta, lo supo. Esa misma tarde, mi madre fue a la iglesia. Dicen que irrumpió en la sacristía gritando, cargando la vergüenza como si fuera culpa suya. Enfrentó a Alonso con la furia de una madre herida. «Si no lo reconoces, te denuncio. Abusaste de mi hija». Y él inclinó la cabeza. 3 días después, el obispo lo llamó. Durante la misa de ese domingo, Alonso anunció que partiría en misión a las montañas. Un llamado de Dios, dijeron, pero era el exilio. Un castigo disfrazado de obediencia. Lo vi todo sentada en el último banco, con la barriga ya asomando por la ropa. No me miró, no se despidió, y se fue sin dejar ni una carta. 2 semanas después, mi madre me echó de casa. «No estoy criando a ningún bastardo», dijo, volteando la cara. Avergonzada, me recibió doña Remedios, una anciana partera que vivía en las afueras del pueblo. Era una mujer dulce, de manos cálidas y ojos llenos de historias. Me recibió como si fuera su nieta. Me dio té de Jamaica para los cólicos, bendijo mi vientre con palabras antiguas y me dijo: «No te avergüences, mija, esto no es un pecado, es un milagro». Pero lloraba todas las noches, sola, con la cara hundida en la almohada, intentando acallar el grito. Solo tenía 18 años, cuerpo de mujer, alma de niña y un corazón roto. En la madrugada del 1 de julio comenzó el dolor. El cielo parecía más despejado que nunca, como si Dios supiera que algo nuevo estaba a punto de nacer. Doña Remedios preparó todo lo que tenía: agua caliente, sábanas limpias, velas alrededor de la cama. No había hospital, ni médico, ni familia cerca, solo fe y miedo. Las contracciones eran como olas violentas que me desgarraban. Grité su nombre, Alonso, no porque esperara que viniera, sino porque el corazón, cuando duele, llama a quien lo lastimó. «Anda, pis, agárrate como una mujer fuerte», dijo doña Remedios tomándome la mano. Pero no me sentía fuerte, me sentía destrozada. Y sin embargo, en medio del sufrimiento se oyó un grito, pequeño, delgado, como una aguja que perforaba el silencio. «Es un niño», dijo Remedios con los ojos brillantes, guapo como un angelito. Cuando lo puso en mis brazos, sentí algo que no había sentido desde que Alonso me miró con ternura por primera vez. Paz, pero también un miedo inmenso. Miré a mi hijo a los ojos y vi los ojos de su padre, azules, cielo sobre cielo. Lo llamé Tomás. En la Biblia, Tomás era quien necesitaba tocar para creer. Y yo ya no necesitaba pruebas. Este era mi milagro, mi castigo, mi salvación. Al día siguiente intenté salir con él en brazos a comprar pan. La gente me miraba como si fuera un fantasma. Las mujeres se santiguaron, los hombres susurraban. Una anciana me escupió: «Hiciste llorar a la Virgen María». Corrí de vuelta abrazando a mi hijo. Esa noche, ante la vela más gruesa que le prometí: «Tomás, nunca serás rechazado, ni por el mundo ni por mí. Te amaré por ambos».
Y así empezó nuestra historia, la de una madre soltera, sola, criando al hijo de un sacerdote desaparecido en las montañas, mientras el mundo entero me señalaba con el dedo. Los años empezaron a pasar como hojas secas arrastradas por el viento. Tomás creció rodeado de las flores del jardín de Doña Remedios, de los cuentos que yo inventaba y de las canciones que se escapaban de mi alma cansada. Era un niño dulce y sereno, con una viva curiosidad en la mirada de su padre, a quien no conocía. Nunca hablé de Alonso. Solo dije que era una historia difícil, una que algún día contaría. Pero ese día siempre la postergaba un poco más, como quien esconde una carta peligrosa en el fondo de un cajón. Doña Remedios decía: «Un día, mija, va a querer saberlo y necesita oírlo de tu boca». Y yo respondía: «¿Pero cómo se le dice a un niño que su padre lo abandonó mientras aún estaba en el vientre materno?» Tomás estaba feliz. Hice todo lo posible por hacerlo feliz. Corría entre las gallinas y los girasoles. Reía a carcajadas al oír el ruido de una hoja seca al pisarla o al ver las estrellas aparecer en el cielo. Pero dentro de mí, la herida aún ardía. Hasta que un día, mientras jugábamos con piedritas cerca del arroyo, se detuvo de repente. Me miró fijamente, serio, con esa extraña madurez que solo posee un niño cuando percibe una verdad. «Mami, ¿tengo papá?» Mi corazón se paró. Respiré hondo. Quería abrazarlo, ocultarle la verdad como siempre lo hacía. Pero ¿ves? No podía mentir. «Claro, mi amor, todos tenemos un padre. ¿Y dónde está el mío?» Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Intenté sonreír, pero me salió torcido. «Está lejos, hijo mío. Pero no estás solo, me tienes a mí. Y mi amor por ti vale por 2. Guardó silencio, mirando al cielo como si buscara una respuesta entre las nubes. «En la escuela dicen que los padres juegan al fútbol, que te enseñan a pescar». Entré en casa sin poder responder y lloré, como no había llorado desde el día que Alonso se fue, porque entendí en ese momento que el amor no basta, que hay preguntas que no todo amor puede silenciar. Esa noche, Doña Remedios me encontró sentada en la oscuridad. Me susurró con ternura: «Ya es hora, hija mía. No puedes ocultar a un padre para siempre. Algún día querrá encontrar esa parte de ti». Y yo, asustada, pregunté: «¿Y si me odia, Remedios? ¿Y si al saber la verdad nunca más me mira con esos dulces ojos?» Me tomó la mano. «Sería peor si se enterara por alguien más, por un borracho, por el rumor de un vecino. Necesita saber de ti». Fue esa madrugada que escribí una carta. La guardé junto con una vieja foto de Alonso, un escapulario que me había regalado y un papel con la dirección del lugar donde sabía que estaba una misión en el interior de otro estado. En la caja escribí: «No la abras todavía. Un día, cuando estés listo, esta será tu historia». Pensé que con eso bastaría, que tendría tiempo. Pero el destino me tenía preparada otra sorpresa. Una semana después, algo sacudió la ciudad. La campana de la iglesia sonaba diferente. Había un cartel pegado en la puerta principal con grandes letras doradas: «Estamos encantados de dar la bienvenida al padre Alonso, quien regresa de su misión para servir una vez más a nuestra comunidad». Me detuve frente a él como si me hubieran quitado el aire. Tomás me tiraba de la falda, queriendo ir a la panadería, pero yo estaba paralizada. 6 años, 6 largos años. Y ahora había vuelto, como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía con fuerza. Caminé a casa en silencio. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora con Tomás dormido en mi regazo. Miré su rostro tan sereno y me pregunté: ¿cómo reaccionaría si viera al hombre que lo engendró? Llegó el domingo. La misa de 8 estaba abarrotada. Todos querían ver al santo regresar de la misión. Yo no quería ir, pero Tomás insistió. «Quiero conocer al nuevo sacerdote», dijo emocionado. Y algo dentro de mí, aunque luché contra ello, me atrajo hasta allí. La iglesia estaba llena. El aroma de las flores, el sudor y la anticipación se mezclaban en el aire. Cuando Alonso caminó por el pasillo, sentí que el tiempo se ralentizaba. Estaba más delgado. Sus sienes ya se estaban volviendo grises, pero sus ojos
Esos ojos seguían siendo los mismos, y a su lado una joven, morena, guapa, con un porte decidido. Dijeron que se llamaba Clara, voluntaria de las misiones. Dijeron que venía a ayudar con los jóvenes con las clases de catecismo, pero vi cómo lo miraba, y vi cómo él le devolvía la sonrisa, esa clase de sonrisa que antes era solo mía. Durante la misa habló de empezar de nuevo, de perdonar, de volver humildemente al punto de partida. Cada palabra era como una aguja clavada en mi pecho. Cuando terminó, todos formaron fila para saludarlo. Tomás, emocionado, me jaló de la mano. ¿Puedo hablar con él, mami? Quería gritar que no, que nos fuéramos, pero solo pude asentir. Alonso estaba de pie en la puerta de la iglesia, estrechando manos y bendiciendo a los niños. Al vernos, su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se fijaron en Tomás. Palideció. Mi hijo, sin darse cuenta de nada, extendió la mano con una sonrisa. «Hola, padre, me llamo Tomás». Alonso dudó. Luego, tocó suavemente la cabeza del niño y murmuró: «Mucho gusto, Tomás». Nada más. Y yo, con el corazón ensangrentado, le di la espalda y me alejé. Esa noche soñé con él, pero no con el Alonso que tengo ahora, el que hablaba de perdón con una nueva mujer a su lado. Soñé con el que tuve antes, el que decía mi nombre con cariño, el que me hacía sentir especial. Y al despertar, me volvió a doler el pecho, como si los 6 años hubieran pasado en vano. Estaba en la cocina, doblando la ropa de Tomás, intentando fingir que no lo tenía en la cabeza, cuando llamaron a la puerta. Un golpe suave, pero firme. De esos que transmiten coraje y miedo. Mi corazón lo supo antes que mis ojos. Abrí con manos temblorosas, y allí estaba Alonso, de pie, con el rostro cansado y la mirada baja, como si cargara con el peso de todos los años que pasó lejos. «Yolanda, ¿podemos conversar?» No respondí. Simplemente me hice a un lado, dejándole espacio para entrar. Caminó despacio, como si pisara un lugar sagrado. Miró a su alrededor, olió la manzanilla en el aire. Silencio. Hasta que habló. Lo vi. Lo sé. No hace falta que me lo digas. Es mi hijo, ¿verdad? Eso me desgarró. Me dolió oírlo, pero me dolió aún más el tiempo que tardé en preguntar. No lloré. No grité. Solo lo miré a los ojos y dije, con un nudo en la garganta: «Llegaste 6 años tarde, Alonso». Bajó la cabeza. El arrepentimiento era visible en su rostro con los hombros encorvados. «Lo sé. Y no te imaginas cuánto me pesa. Me fui por miedo, porque me enseñaron a amar a Dios, pero nunca me enseñaron a afrontar las consecuencias de mis errores». «¿Errores?», repetí con amargura. «Eso es lo que nuestro hijo significaba para ti». Dio un paso adelante, como si tuviera miedo incluso de tocarme con palabras. «No, nunca. Pero me enseñaron que amar a Dios significaba renunciar a todo, incluso a ti. Y fui una cobarde, Yolanda. Me escapé. Las lágrimas brotaron, no por él, sino por todo lo que había tragado durante 6 años. Por las noches de fiebre, los cumpleaños sin pastel, por las preguntas que Tomás me hizo y que no supe responder. «Él no sabe quién eres», dijo en voz baja. «Nunca quise romperle el corazón. Nunca quise que te odiara». Cerró los ojos con fuerza, como si eso le doliera más que cualquier acusación. «No vine a pedir perdón. Vine a buscar la verdad. Quiero saber de él. Quiero conocerlo, aunque sea de lejos». Fue en ese momento que oímos pasos apresurados por el pasillo. Tomás apareció en pijama, con su osito de peluche en la mano y ojos soñolientos. «Mamá, ¿está todo bien?» Alonso se dio la vuelta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Le sonreí a Tomás y le acaricié la cabeza. «Está bien, mi amor. Vuelve a dormir». Él asintió, confiando en mí como siempre, y antes de volver a su habitación, miró a Alonso y sonrió. Una sonrisa inocente, la sonrisa de un niño que, sin saberlo, acababa de sonreírle a su propio padre. Cuando la puerta se cerró, Alonso habló con voz entrecortada. «No quiero destruir lo que has construido, Yolanda. Solo quiero estar ahí,
aunque sea en la sombra, aunque sea en silencio. Quiero ser parte de su vida, si me lo permites. En ese momento algo dentro de mí cambió. Sabía que aún me dolía, pero también sabía que Tomás se lo merecía. Merecía crecer sabiendo quién era. Y Alonso merecía saber lo que había perdido. No lo sé, Alonso. No sé si él esté listo. Y yo tampoco sé si yo lo esté. Él asintió lentamente y respetuosamente. Esperaré, lo que sea necesario, pero no volveré a escaparme. Durante los 2 días siguientes no apareció. Ni siquiera insistió, pero en cada rincón de la casa sentí su presencia, como si el tiempo hubiera abierto una grieta, y supe que tarde o temprano tendría que hablar. Esa tarde me senté con Tomás en la banca del patio trasero, la misma donde contábamos estrellas. Había llegado de la escuela con la mochila torcida al hombro, el uniforme sucio y una alegría que solo un niño puede tener. Tomás, ¿te acuerdas del cura que vino aquí? ¿Qué tiene ojos como los míos?, dijo sonriendo. Me dio un vuelco el corazón. Respiré hondo. No es solo un sacerdote, hijo mío. Él es tu padre. Silencio. El aire parecía pesado. Me miró como si el mundo hubiera cambiado de color. ¿Mi padre? ¿Él? Asentí, mientras mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Por qué no me lo dijiste nunca? Porque tenía miedo. Miedo de hacerte daño. Miedo de que me odiaras. No sabía qué era peor, decírtelo o ocultártelo. Se puso de pie, con los ojos húmedos, pero la voz firme. ¿Dónde estaba cuando tuve fiebre? Cuando lloré porque no tenía padre. Cuando me dijiste que tu amor era suficiente. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Y él continuó. No quiero saber nada de él. No quiero tener padre. Ahora no. Corrió a su habitación y dio un portazo. Y me quedé allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba otra vez. Esa noche no pude dormir. Me senté en el suelo apoyada en la puerta del dormitorio de Tomás, escuchando sus sollozos ahogados. No quería que lo oyera, pero lloraba como si implorara respuestas, justicia, un pedazo de historia que nunca se había contado. A la mañana siguiente, mientras calentaba café, apareció Alonso. Su rostro tenía la misma expresión de antes, esperanza mezclada con culpa. ¿Ya se lo has dicho?, preguntó sin mirarme a los ojos. Asentí brevemente. Comprendió de inmediato que no había sido fácil. ¿Cómo reaccionó? Como cualquier niño que descubre que lo han abandonado. Está dolido, y yo también. Alonso respiró hondo. Miró al suelo un momento, y luego levantó la vista. ¿Puedo verlo? No, todavía no. No quiere, y no puedo obligarlo. Asintió lentamente. No discutió, no suplicó. Simplemente dijo: no me voy esta vez, Yolanda. No cometeré el mismo error. Esperaré todo lo que necesite. Aunque nunca me acepte, estaré cerca. Y cumplió su palabra. Cada día dejaba algo en la puerta: una carreta de madera tallada, a mano, un cuento infantil, una flor silvestre. Pequeños gestos, señales silenciosas de alguien que intentaba sembrar una presencia donde antes solo había ausencia. Tomás no dijo nada, pero pude ver su mirada atenta al encontrar los objetos. A veces sonreía, a veces simplemente los guardaba sin decir nada. Era como si, en su interior, la curiosidad empezara a vencer su ira. Hasta que una noche despejada, encontré a mi hijo sentado en la banca del patio. Estaba envuelto en una manta, sosteniendo un papel cuidadosamente doblado. La luz de la vela le iluminó el rostro y me di cuenta de que era una de las cartas de Alonso. Me acerqué lentamente. Él no se giró. «Mamá, ¿puedo leer contigo?». Me senté a su lado, agarrándole la mano con ternura. Abrió la página y empezó a leer en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Querido Tomás, no sé si alguna vez leerás esta carta, quizás solo cuando seas mayor, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Me alejé cuando más debía estar presente, y no espero que me perdones por eso. Solo quiero que sepas que te amo, desde antes de verte, desde el momento en que supe de tu existencia. Con amor, Alonso». Tomás guardó silencio un rato.
La vela titilaba y el viento parecía contener la respiración con nosotros. ¿Crees que está diciendo la verdad, mamá? Creo que sí, porque nadie escribe así a menos que le duela de verdad. Se mordió el labio pensativo. Luego murmuró: no sé si lo perdono, pero quiero conocerlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Le acaricié el pelo como cuando era bebé. Esa frase fue un puente, una oportunidad. Te mereces esto, hijo mío, y él también merece oírte. Al día siguiente, fuimos a la iglesia. Alonso estaba solo en la sacristía, hojeando libros viejos. Al vernos, se quedó paralizado. Tomás se adelantó. Yo me quedé atrás, dejando espacio. Hola, soy Tomás. Alonso tardó un momento en responder. Tragó saliva con dificultad. Se arrodilló ante el chico y habló con voz entrecortada. ¿Quieres que te enseñe a montar en bicicleta? Tomás dudó un instante. Luego sonrió levemente y dijo: deseo. No hubo abrazo, ni lágrimas dramáticas. Solo una mirada firme, una pregunta, una respuesta. Y el primer paso. Ese día no lloré de tristeza, lloré de alivio. Quizás así se llamaba, esperanza. Alonso empezó a aparecer con más frecuencia, pero nunca se entrometía, nunca exigía. Venía con cuidado, con calma. Ayudaba con la escuela, traía cuadernos nuevos, arreglaba la bicicleta de Tomás. Y Tomás, poco a poco, empezó a abrirse camino. Al principio, hablaba poco. Luego hacía preguntas. Hasta el día en que, sin previo aviso, saltó sobre el cuello de Alonso y gritó: «¡Lo logré, papá! ¡Sin rueditas!». Alonso lloró. Lloró como si ese momento hubiera borrado años de culpa. Y yo lloré también, pero por otra razón, porque de alguna manera yo también necesitaba perdonar. Perdonar. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza como una campana lejana, de esas que oímos sin querer, pero que no podemos ignorar. Sabía que aún sentía dolor, que aún tenía heridas abiertas. Pero ver a Tomás sonriendo de verdad, con los pies en la tierra y el corazón más ligero, empezó a cambiar algo en mi interior. Alonso ya no hablaba de nosotros. Nunca mencionó lo sucedido, ni intentó revivir lo que una vez tuvimos. Estaba concentrado en estar presente para su hijo. Y yo aprendí a respetar el silencio entre nosotros. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de preguntas que decidimos dejar sin respuesta. Pero también era un silencio respetuoso y pacífico, como si fuera un acuerdo silencioso. No toquemos las heridas que ya han sanado. Clara, la voluntaria que llegó con él, seguía apareciendo, pero pude ver que la relación entre ellos no era la que temía. Ella sentía cariño por Alonso, sí, pero con el tiempo me di cuenta de que había más admiración que pasión. Aún así, había algo entre ellos y yo que jamás podría resolverse con palabras. Un día encontré un sobre en mi ventana. Era una carta suya. Había escrito unas líneas. Yolanda, no puedo competir con una historia que tiene raíces tan profundas. Deseo que usted y su hijo encuentren la paz que merecen. Me voy con el corazón en paz. Cuídalos bien, Clara. Nunca respondí, pero fue como un punto final silencioso a algo que ni siquiera sabía que todavía dolía. Clara se fue unas semanas después y Alonso se quedó. La rutina en el asentamiento volvió a su ritmo lento. Los vecinos dejaron de susurrar. O, si aún susurraban, ya no me importaba. Tomás iba a la escuela con la frente en alto, y en las fiestas de la iglesia, Alonso siempre era el último en irse, vigilando siempre a su hijo, que ahora corría entre los niños, libre, ligero, completo. Una tarde, al volver del mercado, doña Remedios me llamó a la puerta. Tenía los ojos hundidos y las manos temblaban más que antes. Nos sentamos en su cocina, tomando té de boldo, y entre un recuerdo y otro me dijo: «Mira, mija, al final, el amor siempre encuentra la manera de volver. A veces por otro camino, pero vuelve». Sonreí, pero no dije nada. No porque no lo creyera, sino porque aún intentaba descifrar si el amor que sentía por Alonso era algo que había regresado, o algo que se había quedado en el pasado. Doña Remedios enfermó meses después. Estaba postrada en cama, pero serena. Tomás leía salmos a su lado. Le tomaba la mano con ternura y la besaba en la frente como si supiera que el fin estaba cerca.
En su último día me llamó, me miró a los ojos desfallecidos y susurró: «Gracias por dejarme ser su abuela. Vete en paz, hija mía. Ganaste». Todos acudieron al velatorio. Era muy querida. Pero lo que más me impactó fue cuando Tomás, con su voz juvenil pero firme, dijo frente al ataúd: «Doña Remedios fue mi segunda madre y ahora es mi ángel». Ese día fue el primer día que Alonso me abrazó desde nuestro reencuentro. No dijo nada. Simplemente me abrazó, como quien entiende que hay dolor que no necesita explicación. Pasó el tiempo. Tomás crecía rápidamente. Ya tenía 12 años y con él también crecí en conciencia de que la vida había dado un giro que jamás imaginé. Y, por extraño que pareciera, estaba en paz. Hasta que una noche, mientras cenábamos, me miró con esos ojos serios que solo tienen los niños cuando están a punto de hacer una pregunta que lo cambia todo. «Mami, si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿cambiarías algo?». Guardé silencio un momento. Lo recordaba todo. El autobús frente a la iglesia, el calor en la sacristía, el miedo, la soledad, la expulsión, la barriga que crecía, el abandono, las noches sin dormir, los susurros, los prejuicios, las sonrisas robadas, los reencuentros, los ojos de mi hijo. Lo miré directamente a los ojos y le dije: «No, hijo, porque incluso lo que estaba mal me dio a ti y eres lo más sagrado que tengo». Sonrió. Y en esa sonrisa comprendí, había ganado, con dolor, con tropiezos, con fracasos, pero había ganado. Alonso siguió siendo sacerdote. Nunca abandonó sus hábitos, pero era un hombre diferente, más humano, más accesible. Ya no ocultaba su verdad. Cuando alguien le preguntaba si Tomás era su hijo, no apartaba la mirada. Respondía con firmeza: «Sí, es mi hijo, y estoy aquí para él». No era perfecto. A veces desaparecía en misiones, a veces se perdía en sus propios conflictos, pero lo intentaba. Y eso era más de lo que jamás imaginé. Tomás se conectó maravillosamente con él. Empezaron a compartir secretos, libros y tardes de pesca en el estanque. Un día, los vi a ambos riéndose de un chiste tonto, y fue entonces cuando me di cuenta: mi hijo estaba creciendo con más de lo que yo podía darle. Ahora tenía a su padre. Y lo más importante, tenía la verdad. Poco a poco aprendí a perdonar. No de golpe, no fue fácil, pero porque entendí que el perdón no es un regalo que damos a los demás, es lo que nos damos a nosotros mismos. Porque vivir con resentimiento es como cargar con un saco de piedras invisibles. Y ya no quería vivir encorvada por el dolor. Nunca volví a amar a Alonso, no como antes, pero aprendí a amar la paz de verlo ser un buen padre. Y eso, de alguna manera, también era amor. El tiempo, tan a menudo mi enemigo, empezó a ser mi aliado. Ya no veía los días como tormentos, sino como cosechas. Una cosecha de todo lo que había sembrado con dolor, silencio y fe. Tomás creció con la brillantez de quienes saben de dónde vienen, aunque su historia haya comenzado torcidamente. Y Alonso aguantó. No prometió nada más que su presencia, y eso fue suficiente. Le ayudó con las tareas escolares, llevaba a Tomás a los partidos de fútbol los domingos, y en las fechas importantes aparecía con un trozo de pastel en la mano, como si intentara remendar los fragmentos del tiempo. Era evidente que aún cargaba con la culpa, pero ya no permitía que lo paralizara. En la misa dominical, era común ver a padre e hijo sonriéndose discretamente. Tomás empezó a ayudar en la parroquia, recogiendo los bancos y organizando los libros. Y yo lo observaba todo desde lejos, con el corazón en paz, incluso mientras los recuerdos intentaban transportarme a aquellos días oscuros. Una vez, mientras recogíamos calabazas en el patio, Tomás preguntó: «Mamá, tú y mi papá, ¿se han amado alguna vez?». Guardé silencio. Miré mis manos sucias, el sol que quemaba suavemente la tarde, y respondí con sinceridad: «Sí, y mucho, pero no todo amor dura. A veces solo viene a enseñarnos algo». Él asintió pensativamente. «Él todavía te ama». «No lo sé, hijo mío, y quizá eso ya no importe». «¿Y tú? ¿Aún lo amas?». Suspiré profundamente.
¿Cómo podía explicarle a una niña, que ya no era tan pequeña, que el amor con el tiempo cambia de forma, que el mismo sentimiento que una vez ardió, ahora se calienta lentamente, como una brasa que ya no arde, pero que nunca se apaga? Aprendí a perdonarlo, y quizá eso también sea una forma de amor, simplemente diferente. Tomás sonrió y volvió a lo que estaba haciendo, y yo me quedé allí, mirándolo con la certeza de que, incluso sin un final de cuento de hadas, éramos una familia, a nuestra manera, con nuestras cicatrices. A finales de ese año, la escuela organizó una función de fin de semestre. Tomás iba a recitar un poema que había escrito él mismo. Estaba nervioso. Ensayé con él durante siesto las noches, corrigiendo su entonación y apretándole la mano en las pausas. El día de la función, la iglesia estaba abarrotada. La sala contigua se abrió para dar cabida a más gente. Me senté en primera fila, con el corazón latiéndome con fuerza. Alonso llegó tarde, sudoroso y sin aliento, pero entró y se sentó a mi lado. Intercambiamos una mirada silenciosa y pronto Tomás subió al escenario. Respiró hondo, nos miró y empezó. Esta es la historia del niño que nació del silencio, hijo del coraje, del llanto y de la espera, quien encontró un padre después del dolor y aprendió que la verdad, aunque tardía, todavía podría ser un comienzo. La sala se sumió en un silencio absoluto. Algunas madres se secaron los ojos. Alonso se aferró con fuerza al escapulario y yo simplemente lloré. No de tristeza, sino de orgullo, porque mi hijo, mi niño, había transformado el dolor en poesía y la ausencia en presencia. Después de la actuación, mientras todos lo felicitaban, corrió hacia nosotros y nos abrazó a ambos a la vez. Fue el primer abrazo así, los tres, juntos, como una pequeña familia, y me di cuenta de que no necesitaba nada más. La vida en el campo es así. Los días transcurren con calma hasta que ocurre algo inesperado. Poco después del 13º cumpleaños de Tomás, Alonso fue llamado a una nueva misión en un pueblo cercano. No estaba lejos, pero era otra partida. Vino a decírmelo en persona. Estábamos en la cocina, tomando café solo con pan duro. Yolanda. Me llamaron para ayudar en una comunidad al otro lado del valle. Gente muy pobre, con mucha necesidad. Y yo acepté. Asentí sin sorprenderme. Ya me había dado cuenta de que no se quedaría para siempre. ¿Te vas otra vez? No como la última vez. Voy y vengo. Sigo queriendo ver crecer a nuestro hijo. Sigo queriendo estar cerca. Y si me lo permites, quiero seguir apoyándote, incluso a la distancia. Me quedé callado un rato. Luego dije, siempre serás su padre. Nadie podrá quitártelo. A Tomás no le gustó la noticia. Se encerró en Miros Strindneos, su habitación. Pero a la mañana siguiente, antes de que Alonso se fuera, salió a escondidas y guardó una nota doblada en el bolsillo de su sotana. Solo supimos de qué se trataba cuando Alonso nos escribió una carta contándonoslo. Dentro de la nota decía lo siguiente: no importa dónde estés, todavía te llamaré papá, pero no te demores, ¿vale? Todavía quiero mostrarte el gol que voy a marcar. Alonso se fue y volvió. Siempre volvía. Cada día libre, cada fin de semana que podía escaparse. Nunca prometió nada, pero siempre aparecía. Y así seguimos. Desde lejos, pero juntos. Una vez al mes, seguíamos reuniéndonos para cenar. Él, Tomás y yo. Nadie más. Sin presiones. Sin un pasado colgado en la pared. Sin fantasmas entre los cubiertos. Solo conversación, risas y silencios reconfortantes. No era ideal, pero era real. Y en nuestro caso, lo real era suficientemente bonito. Una noche Tomás me preguntó: «Mamá, ¿tienes miedo de estar sola?» Lo pensé mucho antes de responder, y entonces dije: «Ya lo hice, pero luego aprendí que no estoy sola. Te tengo a ti, y me tengo a mí misma». Él sonrió, me abrazó fuerte. «Nunca te dejaré, mami». Y en ese abrazo, comprendí lo que quería decir doña Remedios antes de morir. El amor siempre regresa. A veces en forma de hijo, a veces en forma de paz. La adolescencia de Tomás llegó como la lluvia de verano en el campo, de repente, con fuerza, y dejando todo diferente tras su paso.
El niño dulce y curioso ahora caminaba con los hombros más erguidos, la voz más grave, los pensamientos más serenos. Noté el cambio en los pequeños detalles. Ya no hablaba tanto de sus compañeros, pasaba más tiempo dibujando y a veces se perdía en sus pensamientos, mirando al cielo. Era como si buscara respuestas que ni siquiera podía formular. Un día encontré uno de sus dibujos en el fondo del cajón. Era un retrato a lápiz, un sacerdote arrodillado ante un niño. Al fondo, una mujer los observaba con expresión cansada, pero en paz. Era nuestra familia, así como él nos veía. Guardé el dibujo dentro de mi Biblia, como quien atesora un milagro. Alonso seguía viniendo siempre que podía. Ya no vivía en la ciudad, pero no dejaba que la distancia fuera una excusa. Siempre traía alguna historia de la comunidad que ahora le importaba, y a veces venía cansado, pero feliz. Las noches que cenábamos juntos, Tomás se sentaba entre nosotros, como un puente entre el pasado y el presente. Hoy le enseñé a un niño a escribir su nombre, contó una vez Alonso con los ojos brillantes. Nunca había agarrado un lápiz, nunca supo que tenía derecho a un nombre completo. Simplemente lo llamaban el hijo de nadie. Tomás escuchó, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Después de un rato preguntó, ¿tú también me viste así? ¿Como el hijo de nadie? Alonso apenas pudo responder. Tragó saliva con dificultad. Tomó la mano de Tomás y dijo, «Nunca. Siempre supe que eras mía, incluso cuando intentaba convencerme de lo contrario. En ese momento me di cuenta de que algunas heridas nunca sanan del todo, pero pueden dejar de sangrar». Tomás apretó la mano de su padre y no dijo nada, pero el gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Con el tiempo la relación padre-hijo se fortaleció, pero entre Alonso y yo había un vacío que nunca se volvió a llenar. Un profundo respeto, una ternura contenida, pero nada que se pareciera al amor romántico. Y ya no necesitaba eso, ya no. Empecé a verme de otra manera. Por primera vez en muchos años, me vi como algo más que una madre, más que una mujer que sufría. Empecé a leer más, a estudiar. Tomás se rió, diciendo que yo me convertiría en maestra más rápido de lo que él se convertiría en adolescente. Y quizá tenía razón. Animada por una amiga de la iglesia, empecé a ayudar en una escuela comunitaria. Poco a poco empecé a disfrutarlo. Leía con los niños, les contaba cuentos, les enseñaba las letras y los sueños. Me redescubrí a mí misma, como mujer, como fortaleza, como posibilidad. Alonso me dijo un día, en tono medio en broma y medio en serio, si hubiera conocido a esta Yolanda de hoy, me habría quedado aquí desde el principio. Sonreí, pero no respondí. Lo que había pasado entre nosotros era cosa del pasado. Hermoso, doloroso, pero pasado. Y lo que había ahora era gratitud. Por su regreso. Por Tomás perdonándolo. Por no volver a desaparecer. Una tarde de invierno, mientras doblábamos la ropa en el tendedero, Tomás me preguntó algo que nunca antes me había preguntado. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en tener otro amor?» La pregunta fue como tirar una piedra a un lago. Revolvió la calma superficial de mi corazón. «Lo he pensado», respondí con sinceridad, «pero nunca he encontrado uno que se ajuste al espacio que me ha dejado la vida». «Pero te lo mereces. Tú también mereces ser feliz. He crecido. No tienes que vivir solo para mí». Lo miré con lágrimas en los ojos. Estaba tan orgullosa de ese niño, porque vio lo que muchos adultos no, que las madres también son mujeres. El dolor no nos define para siempre, que la felicidad puede llegar después de mucho tiempo. Algún día, quizás, dijo, pero hoy soy feliz así. Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completo y solo. Para el 14º cumpleaños de Tomás, organizamos una pequeña fiesta en el patio trasero. Solo vecinos de Trino, cercanos, 2 compañeros de la escuela, un pastel sencillo y globos colgados del porche. Alonso llegó con un regalo especial. Una caja con cuadernos de dibujo, lápices importados y un cuaderno encuadernado en cuero. «Para cuando quieras convertir tus ideas en arte», dijo, entregando el regalo con orgullo. Tomás lo abrazó fuerte. Luego me abrazó a mí también y susurró: «Gracias por nunca renunciar a mí,
Apenas pude responder. Contuve las lágrimas, la besé en la frente y simplemente dije: «Y nunca lo haré, hijo mío, nunca». Esa noche, mientras lavaba los platos, vi a padre e hijo charlando en el patio. Alonso contaba historias de su infancia y Tomás reía a carcajadas con libertad y delicadeza. Y yo, incluso exhausta, sentía un calor indescriptible en el corazón, porque la vida se salió con la suya y sobrevivimos. Con cicatrices, sí, con heridas que tardaron mucho en sanar, pero sobrevivimos. Y eso fue más de lo que esperaba cuando, a los 18 años, lavé mi ropa en el fregadero y me di cuenta que llevaba en mi vientre al hijo de un hombre que vestía de negro y vivía dividido entre el cielo y la tierra. Esa noche, antes de dormir, Tomás dejó una nota en mi almohada. Con su letra de adolescente, pero ya llena de convicción, escribió: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. A veces me pregunto cómo sería mi vida si te hubieras rendido, pero te quedaste. Así que cuando crezca, contaré tu historia, para que el mundo sepa que existen madres como tú y que Dios vive dentro de ellos». Lloré leyéndolo, pero esta vez fue un llanto sereno, de paz, de una misión cumplida aunque inconclusa, porque ser madre es eso, nunca termina. Pero ahí, en ese momento, sentí que mi hijo entendía quién era yo, y ese fue el mejor regalo que pude recibir. Tras la nota de Tomás, algo en mi interior se calmó definitivamente, como si por fin hubiera recibido un sello invisible en mi corazón que decía: «Hiciste lo que tenías que hacer». No, todo salió como lo soñé, pero todo sucedió como debía, y al final todo encontró su lugar. La semana siguiente, Alonso llegó antes de lo habitual. Su rostro tenía una expresión que conocía bien, una mezcla de preocupación y determinación. Tomás estaba en la escuela, así que estábamos solos en el porche. Se sentó en el banco de madera que le dolía la espalda después de 10 minutos, pero que albergaba años de conversación. Guardó silencio un momento y luego habló: «Yolanda, me están trasladando otra vez». Se me encogió el corazón, aunque sabía que esto pasaría. No era un hombre con raíces. Estaba hecho para el camino, para una fe errante, para servir donde se le necesitara. Aún así, dolía. ¿A dónde? Más lejos esta vez. Serra Alta, una comunidad aislada, casi sin acceso. Allí lo necesitan todo, y yo acepté. Me tragué el silencio como si fuera una piedra. Asentí intentando parecer fuerte. Me miró con lágrimas en los ojos. No quería irme así, sin decírtelo, y quería, si era posible, hablar primero con Tomás, explicarle. Se merece oírlo, de mí, no como lo oyó la última vez. Acepté. No por él, sino por mi hijo. Tenía derecho a saber, a prepararse, a afrontar otro partido, aunque fuera con menos dolor que el primero. Cuando llegó Tomás, estaba sudado, con la camisa del colegio manchada de pintura. Entró emocionado, hablando de un proyecto de dibujo que iba a presentar en la feria del pueblo. Alonso esperó a que terminara, riendo, escuchando atentamente. Luego pidió hablar en privado. Los dos fueron al patio trasero. Me quedé en la cocina, lavando los platos despacio, escuchando a los pájaros y, de fondo, la voz de Alonso explicando. La voz de Tomás tardó en aparecer. Cuando lo hizo, era entrecortada. ¿Pero por qué ahora? ¿Justo ahora que estamos bien? Porque hay gente que me necesita tanto como tú una vez, y porque, incluso desde lejos, seguiré aquí, dijo Alonso, señalando el corazón de su hijo. Me asomé por la rendija de la cortina y vi a Tomás arrojarse a los brazos de su padre. Fue un abrazo largo, con sollozos encontrados, como si ambos supieran que ese «hasta luego» tenía un sabor a «quizás nunca vuelvas lejos a hacer lo mismo». Alonso se fue 2 semanas después. Dejó un sobre con una carta para mí y otra para Tomás, escrita a mano, con líneas que temblaban ligeramente en los márgenes. «Yolanda, gracias por todo, por dejarme volver, por no impedirme ser padre, incluso después de todo. Me enseñaste más sobre el amor que cualquier sermón. Perdonar es un acto de valentía, y tú fuiste valiente desde el principio. Que la vida te recompense con la paz que nunca pediste, pero siempre mereciste. Con eterna gratitud, Alonso». Lo leí y lloré, pero no de abandono. Lloré de ligereza.
porque esa partida ya no era una herida abierta. Era simplemente el ciclo de la vida cumpliendo su camino. En los meses siguientes, Tomás cambió, no para mal, pero maduró. Dejó de esperar promesas. Empezó a comprender que la presencia no se trata solo de estar presente, sino de hacerse sentir. Y Alonso, incluso a la distancia, hizo precisamente eso. Escribía cartas, enviaba libros, a veces grababa breves grabaciones de audio en una vieja grabadora parroquial y las enviaba con un misionero. En una de ellas decía: «Recuerda, hijo, puede que estemos lejos, pero si cierras los ojos y piensas en mí, allí estaré. Siempre». Y Tomás creyó. Atesoraba las grabaciones. Las escuchaba por la noche, cuando su anhelo era más intenso. Y en el fondo, esto forjó algo hermoso en él. La certeza de que los vínculos no dependen del espacio, sino del cariño. Fue entonces, a punto de cumplir 15 años, que Tomás me llamó una tarde. Estaba sentado en el banco frente al campo, con una libreta de tapa azul en la mano. «Mamá, ¿puedo mostrarte algo?». Me senté a su lado. Abrió el cuaderno. Dentro había docenas de páginas escritas, con precisión y orden. Era nuestra historia. La mía, la suya, la de Alonso. Cada capítulo tenía un nombre. Capítulo 1. La muchacha que miraba más allá de la sotana. Capítulo 5. El dolor de llevar un hijo y el silencio. Capítulo 9. La hora en que el padre regresó. Capítulo 14. El perdón no es olvido, es reconstrucción. Leí cada línea con lágrimas en los ojos. Él me observaba en silencio. Al terminar, me abrazó con fuerza. «Quiero publicar esto algún día, mamá. No ahora, pero en el futuro. Quiero que el mundo sepa que existen historias como las nuestras, que existen madres como tú, y que hombres como mi padre, aunque fracasen, pueden marcar la diferencia». Lo abracé tan fuerte que casi le dejé sin aliento. «Me honras cada día. Tomás, eres el mejor capítulo de mi vida». Sonrió, guardó el cuaderno en su mochila y dijo: «Y tú eres el primer párrafo de lo que soy». Esa noche, después de que se durmiera, fui a mi habitación y abrí la caja donde guardaba el escapulario de Alonso, el primer ropita de bebé de Tomás y la primera carta que recibí. Saqué todos esos recuerdos del pasado, los observé unos minutos y luego los guardé con cuidado, porque ahora el futuro me llamaba. Y tenía el rostro de mi hijo. Con el paso de los meses, Tomás se convirtió en un jovencito ante mis ojos. Ya no era el niño que perseguía gallinas o hacía preguntas inocentes sobre Dios y el mundo. Ahora leía libros complejos, debatía ideas, escribía poemas e incluso me superaba en las discusiones, pero sin perder jamás mi respeto. En la escuela, sus maestros lo admiraban. Era de esos estudiantes que ayudaban a sus compañeros más débiles, que preferían el silencio de la biblioteca al ruido del gimnasio. Pero de lo que más me enorgullecía era de su amabilidad, su forma de tratar a los mayores, su forma de dejar siempre un gracias en el aire, su forma de abrazar a doña María, la vecina de la mano torcida que le enseñó a hacer empanadas. Un día, volviendo de clase, me preguntó: «Mamá, ¿crees que debería escribirle a papá más seguido?». Asentí con el corazón en calma. «Creo que deberías escribir cuando te apetezca, hijo. El anhelo necesita palabras. Si no, se convierte en una carga». Y empezó a escribir con más frecuencia. Cartas largas, llenas de detalles de su vida cotidiana, sus sentimientos y sus descubrimientos. Las enviaba por correo o se las entregaba a un sacerdote conocido que estaba de paso. Alonso siempre respondía. Nunca tardaba mucho. Sus cartas, escritas con letra algo temblorosa, transmitían fe, orgullo y a veces pasajes de la Biblia que solo tenían sentido entre padre e hijo. Leí algunas, otras que Tomás mantuvo en secreto, pero una vez me mostró un pasaje que me hizo llorar. «Hijo, no paso un día sin darle gracias a Dios por tu vida. Aunque mi error sembró dolor, Dios te hizo florecer. Eres mi redención. Y tu madre es la mujer más fuerte que he conocido». Guardé esas palabras como quien guarda un bálsamo en el bolsillo para usarlas en los días en que el recuerdo aún me apremiaba. Cuando Tomás cumplió 16 años, fuimos juntos al pueblo vecino,
donde iba a participar en una feria literaria con su cuento inspirado en nuestra historia. Una maestra leyó el texto en voz alta, ya que era tímido y aún le daba vergüenza hablar en público. Era una historia encubierta, pero cualquiera que conociera nuestra historia reconocería cada línea. El sacerdote que desaparece, la madre criando sola a su hijo, el reencuentro, el perdón, la madurez. Al final de la lectura, el público los aplaudió de pie. Instintivamente me puse de pie, aplaudiendo al unísono, intentando contener las lágrimas. En el camino de regreso, me miró con ojos llenos de emoción. Mamá, hoy entendí lo que significa transformar el dolor en fuerza. Y lo hiciste mejor que nadie, hijo mío. Pero no estoy solo, dijo. Me diste esta fuerza, fuiste mi raíz. Y en ese momento sentí que todo había valido la pena. Todas las noches sin dormir, todos los juicios, todos los días de silencio, toda la vergüenza que había intentado ocultar. Todo se había convertido en poesía. Recibimos una carta de Alonso un mes después. Dijo que se había enfermado un poco, que estaba muy cansado y que el clima de la montaña, ahora más húmedo y frío, le dificultaba las caminatas. Pero también dijo que su corazón seguía fuerte y que incluso en el silencio de las montañas aún podía oír la voz de su hijo en cada recuerdo. Tomás quería visitarlo, pero Alonso le pidió que esperara un poco más. Dijo que necesitaba descansar y que vendría a vernos pronto. Quiero verte por sorpresa, como en los viejos tiempos, escribió. No insistimos, pero en el fondo, algo dentro de mí presentía que la visita podría no llegar. Una mañana lluviosa, recibí una llamada de la parroquia de Serra Alta. Era el sacerdote que asistía a Alonso. Su voz era serena, pero tenía un peso que había llegado a conocer bien a lo largo de mi vida. Señora Yolanda, soy el padre Felipe. Necesito contarle algo importante sobre el padre Alonso. Mi corazón se aceleró, mi mano temblaba. Me senté en el borde de la cama, intentando mantener el equilibrio. Falleció anoche, en silencio, mientras dormía. Parecía tranquilo, pero antes de dormirse escribió una carta. Pidió que se la entregaran a usted y a su hijo. Dijo que, si no despertaba, debía hacerlo urgentemente. Le di las gracias, en shock. Al colgar, fui a la habitación de Tomás. Estaba profundamente dormido, con los brazos sueltos a los costados y el pelo revuelto como cuando era niño. Me senté junto a su cama y lloré. Lloré suavemente, porque sabía que la noticia le rompería el corazón a mi hijo. Esperé el amanecer. Cuando se lo conté a Tomás, se quedó callado. Simplemente me abrazó y lloró en mis brazos como de pequeño. No dijo nada durante el día. De noche, se subía al tejado de su casa, algo que solo hacía cuando quería pensar, y se quedaba allí, mirando las estrellas. Al día siguiente llegó la carta. Fue breve, pero dolió como duelen pocas palabras. Yolanda, si estás leyendo esto es porque Dios me llamó, pero estoy en paz, por haberte reencontrado, por haber amado a nuestro hijo, por haber recibido el perdón, aunque no lo merecía. Tomás, mi hijo, nunca dudes que fuiste el mayor milagro de mi vida, y si la vida lo permite, quiero que mi historia termine ahí, contigo. Con amor eterno, Alonso. Tomás pidió que trajeran las cenizas de su padre y las depositaran en el jardín de Doña Remedios, donde había aprendido a caminar y a rezar. Y así lo hicimos. La parroquia respetuosamente envió los restos. Celebramos una ceremonia sencilla, solos nosotros dos y el viento. Tomás leyó un extracto de la carta que había escrito, pero nunca envió. Papá, tardaste un poco, pero llegaste y yo te perdono. Porque el amor verdadero no tiene que ser perfecto. Simplemente tiene que ser real. Allí, ante las flores, la tierra húmeda y la presencia de lo que quedaba de Alonso, sentí un final. Pero no el fin del dolor, sino el fin de un ciclo. Y en ese final, algo más comenzó. La muerte de Alonso dejó un silencio diferente en casa. No era el mismo silencio que cuando se fue, ni el silencio de cuando regresó y se alejó. Era diferente. Un silencio más sereno, pero también más profundo. El tipo de silencio que no duele, pero permanece.
Tomás pasó los siguientes días más introspectivo, dibujando mucho. Creó escenas del pasado, la vieja iglesia, el rostro de Doña Remedios, el altar cubierto de flores e incluso una imagen de Alonso sonriendo, sentado al pie del campo, donde le enseñó a montar en bicicleta. Cada hoja de papel era como una despedida, escrita, una conversación sin palabras con su difunto padre. Respeté su tiempo, no forcé la conversación. Simplemente dejé el café listo en la mesa, el paño de cocina doblado sobre la estufa y la luz del pasillo encendida. La presencia de una madre también es esto, estar ahí, incluso cuando no se dice nada. 2 semanas después, Tomás me llamó a su habitación. Estaba organizando sus cartas y dibujos en una caja de madera que él mismo había hecho. Había grabado el nombre de su padre con un pirograbado prestado de la escuela, en letras firmes y sencillas: Alonso. Mami, dijo mientras metía la última carta en la caja, quiero guardar todo esto, pero no olvidarlo. Quiero guardarlo para poder recordarlo bien. ¿Y cuál es el camino correcto, hijo? Pensó por un momento y respondió: no como un sacerdote que me abandonó, sino como un hombre que lo intentó, que cometió errores pero regresó, y me enseñó la importancia de estar ahí. Se me llenaron los ojos de lágrimas, porque era precisamente eso. Alonso, a pesar de todo, había dejado algo bueno, y Tomás era la prueba viviente de ello. Con el paso de los meses, la vida empezó a volver a su ritmo habitual. La escuela, la iglesia, las pequeñas tareas de la vida diaria. Pero algo había cambiado en nosotros. Era como si una etapa hubiera terminado, dolorosamente, pero también con dignidad. Un día, Tomás llegó a casa con una noticia. Mamá, me han invitado a participar en un concurso estatal de ensayos. Quiero escribir sobre nuestra historia. Sentí un escalofrío de orgullo. ¿Crees que la gente querrá leerlo? Anda, hijo, porque la verdad con amor siempre toca el corazón. Pasamos semanas revisando el texto juntos. Yo lo leí en voz alta, él lo corrigió, lo cambió, arrancó páginas y empezó de cero. Al final, nos entregó un relato conmovedor. No era solo nuestra historia, era la historia de miles de mujeres que criaron a sus hijos solas, de hijos que perdonaron a sus padres ausentes, de amores que fracasaron pero dieron frutos. El día de los resultados, la escuela organizó un pequeño evento. Fui, por supuesto, con el corazón acelerado. Tomás estaba nervioso, intentando disimularlo con chistes tontos, pero lo conocía demasiado bien. Cuando anunciaron su nombre como ganador, toda la escuela aplaudió. Tomás se quedó sin palabras por unos segundos. Luego se levantó, se acercó al micrófono y dijo: esta historia no es solo mía, es de mi madre. Si estoy aquí hoy es porque ella nunca me abandonó, incluso cuando el mundo entero le dio la espalda. Aplausos. Y allí estaba yo, al fondo de la sala, escondida tras un pañuelo, llorando como si fuera la primera vez que me llamabas mi madre, en público. Los escritos de Tomás fueron noticia en el periódico local. Recibió invitaciones para ir a ferias, contar su historia y hablar con jóvenes. Al principio dudó, todavía era tímido, pero luego aceptó. Dijo que si nuestra historia podía inspirar a alguien, entonces valía la pena contarla. Fue en una de estas ferias donde una periodista lo entrevistó. Le preguntó si estaba orgulloso de su familia, a pesar de no haber crecido en una familia completa, y respondió con una madurez que me hizo temblar. Una familia completa no es la que tiene un padre, una madre y un bonito cuadro en la pared. Una familia completa es la que tiene verdad, respeto y amor. Y la mía tenía todo eso, incluso cuando dolía. Esta frase se extendió por las redes sociales, se hizo viral, y mucha gente empezó a describirle personas con historias similares, madres que criaron a sus hijos solas, niños que aún no sabían perdonar, padres ausentes que intentaban encontrar el coraje para regresar. Tomás empezó a recibir cartas, muchas, y vi un nuevo deseo en él, como si al contar su historia, también sanara las historias de los demás. Un día, mientras revisábamos el correo entrante, Tomás me mostró uno en particular. Era de un hombre sencillo de la capital que dijo: me llamo Javier, nunca me atreví a contactar a mi hijo.
pero después de leer tu historia, le escribí por primera vez. Gracias por recordarme, que nunca es tarde para intentarlo. Tomás me miró con ojos llorosos. ¿Ves, mamá? Nuestro dolor se convirtió en la cura para alguien. Siempre pasa, hijo, respondí, cuando decidimos no callarnos. Y así continuó, escribiendo, hablando, escuchando, y yo, siguiendo cada paso con la ternura de quien sabe que hizo lo mejor que pudo. Una noche, sentado en el patio trasero, mirando el cielo estrellado, Tomás me preguntó, ¿crees que mi padre me ve desde dónde está? Levanté la vista y luego lo miré a la cara, y respondí sin dudar, creo que sí. Y si ve, está sonriendo. Tomás sonrió también, con la mirada fija en el infinito. Desearía poder mostrarle en qué me he convertido, pero él lo sabe. Te conoció, hijo, te vio crecer, y se fue en paz. Silencio. Sabes, mamá, algún día yo también. Quiero ser padre, pero quiero estar presente. Quiero hacerlo todo de otra manera. Lo abracé fuerte, y serás el mejor padre del mundo, porque aprendiste de la ausencia y la transformaste en presencia para ti. Y esa noche sentí que ya no había huecos en nuestra historia, solo cicatrices. Seguían ahí, visibles, sí, pero ya no dolían, porque a pesar de todo habíamos ganado. Los meses siguientes transcurrieron rápidamente, como el viento entre los árboles al final de la temporada. Tomás estaba a punto de cumplir 18 años, y yo apenas podía creerlo. Era extraño mirarlo y recordar que un día había cabido entero en mis brazos, pequeño, frágil, un milagro nacido de la confusión entre el pecado y el amor. Ya casi era un hombre, alto, de mirada firme, serena y una bondad serena que heredé, quizá de las oraciones que le pedí que no cargara con el dolor que me moldeó. En vísperas de su cumpleaños me pidió un regalo inusual. Quiero pasar mi cumpleaños solo contigo, mamá. Sin fiesta, sin invitados, sin celulares, solo nosotras, como en los viejos tiempos. Le preparé su comida favorita, arroz con maíz, empanadas de queso y pastel de chocolate con almíbar espeso. Cenamos en el patio, con velas en la mesa y el cielo estrellado como techo. ¿Sabes, mamá?, dijo mientras cortaba el pastel. Siempre imaginé que a los 18 años tendría muchas certezas, pero creo que la mayor certeza que tengo ahora es que no sé casi nada. Sonrió, porque así era exactamente. Cuanto más vivimos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Pero él ya sabía algo que mucha gente aprende tarde: reconocer la belleza en la incertidumbre. ¿Y qué sientes cuando miras hacia atrás, hijo? Respiró profundamente, pensativo. Gratitud, por tenerte, por haber pasado tiempo con mi padre, aunque fuera poco, y por haber aprendido que nadie es solo un error, ni todo son éxitos. Me quedé en silencio un momento, observándolo, y luego hablé. Eres lo mejor de todo lo que he vivido, y si tuviera que pasar por todo eso otra vez solo para tenerte, lo haría. Él sostuvo mi mano sobre la mesa, con gritos, un afecto adulto, pero todavía lleno de dulzura infantil. Eres mi origen, madre, y mi brújula también. Nos abrazamos, un abrazo largo, y allí, en la sencillez de esa noche, sentí que mi misión como madre se había cumplido, en parte. No es que termine realmente, una madre es para siempre. Pero sentí una nueva paz en mi interior, la certeza de que todo lo que había construido con dolor ahora florecía en amor. Al día siguiente, Tomás se despertó temprano. Dijo que iba al jardín de Doña Remedios. Llevó una flor blanca, un libro y una vela. Observé desde lejos. Se arrodilló ante la tierra donde habíamos dejado las cenizas de Alonso, colocó con cuidado la flor, encendió la vela y comenzó a leer en voz alta. Era uno de los textos que había escrito hacía mucho tiempo, un texto que contaba cómo el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Regresó a casa sintiéndose más ligero. Sonrió, me besó en la frente y dijo: ahora puedo seguir adelante. Tomás decidió que quería estudiar literatura. Dijo que quería enseñar, escribir libros, contar historias sanadoras como las nuestras. Obtuvo una beca para una universidad en la capital. Y,
Aún con el corazón apesadumbrado, le ayudé a empacar sus cosas. La casa parecía más grande sin él, más silenciosa. Pero no era un silencio doloroso, era el silencio de quien sabe que ha completado un ciclo. Su habitación permanecía intacta, con el cuaderno azul sobre el escritorio y una nota que decía: «Mamá, vuelvo pronto, porque eres mi lugar». 2 meses después, recibí un sobre por correo. Era una copia impresa en tapa dura del primer libro de Thomas. En la parte superior, el título, «Cuando el dolor se convierte en raíz». En la dedicatoria escribió: «A mi madre, Yolanda, la mujer que me dio la vida 2 veces, cuando me diste a luz y cuando decidiste quedarte». Sostuve ese libro como quien sostiene a un recién nacido. Besé la portada, lo apreté contra mi corazón y lloré. No de tristeza, sino de victoria. Esa historia que comenzó con una mirada prohibida a la puerta de la iglesia, con una pasión silenciosa y un abandono que casi me destruye, ahora era un libro, ahora una semilla, ahora un legado. Hoy recuerdo mi historia con una mezcla de añoranza y respeto. Sé que hay dolores que nunca olvidamos, pero también sé que no todo dolor debe recordarse con amargura. Algunos los transformamos en fuerza, en fe, en palabras escritas. Alonso, donde quiera que esté, debe estar viéndolo todo, y creo que, a pesar de todos sus errores, también han encontrado la paz. Doña Remedios vive en mí, en los tés que preparo, en los consejos que doy a los jóvenes del pueblo, en los versos que releo cuando me duele el corazón. Y Tomás es el hombre que lleva todo esto dentro. Un hijo que no surgió de una historia perfecta, sino de una verdad valiente. No somos una familia de anuncios de televisión. No tenemos un árbol genealógico ilustre, ni paredes cubiertas de diplomas. Pero tenemos lo esencial: amor, respeto y la certeza de que, incluso en los caminos más torcidos, Dios planta flores. Si pudiera volver atrás en el tiempo, no cambiaría nada, porque incluso lo que estaba mal me dio lo que es más sagrado para mí. Mi nombre es Yolanda, y esta fue mi historia. Una historia que comenzó con dolor pero floreció en amor. Ahora dime qué te pareció mi historia. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal.